buenos días a todos los presentes. Qué gusto que nos puedan acompañar y en verdad que es deleitoso poder estar juntos. Pidámosle a Dios estar en armonía también y que su Santo Espíritu pues nos acompañe, la palabra, así como está en la alabanza también, así como nos trajo con bien de cada uno de los lugares donde vivimos. Bueno, pues también que nos pueda bendecir en la palabra, eso es algo que Dios anhela, pero hay que pedírselo. ¿Está bien? Vamos a rogarle a Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque podemos estar juntos, Señor. Esa es una enorme bendición. Que nunca olvidemos el valorarlo, el poder de verdad esforzarnos por estar aquí. Yo sé que algunos implica un esfuerzo mayor, vienen de más lejos, economía, poder hacer algún movimiento o sacrificio, pero gracias, Señor, porque todo eso vale la pena con tal de poder estar juntos, escuchar tu palabra, poder compartir un tiempo en medio de una semana seguramente llena de agobios, llena de presiones, llena, ¿por qué no decirlo?, del medio de pecado, de hipocresía, de vanidad. Y aquí, Señor, creo que podemos tener un momento en el cielo porque tú estás con nosotros. De verdad, ayúdanos y bendice tu palabra. Tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues ya habíamos visto una primera parte de una enseñanza que titulamos Heraldos de Cristo o los mensajeros de Cristo. Hoy vamos a dar la segunda parte y creo que esta segunda parte puede ayudarnos bastante, bastante, no solamente a valorar la importancia de compartir el mensaje de Cristo, el Evangelio, sino también de como heraldos, de como mensajeros, entender que hay que cuidarnos porque es un tiempo muy complicado. Al final, creo que haciendo un pequeño resumen y poniéndolo por obra todos los días, espero que tú también lo estés haciendo. Compártele a todas las personas de Cristo, háblales de Cristo y sobre todo refleja a Cristo en tu vida y en tu familia para que ese mensaje pueda tener un respaldo, no sea un mensaje hueco, no sea un mensaje vacío, sino que sea un mensaje que realmente la gente diga es congruente con lo que tú estás viviendo y eso es muy importante para todos los presentes. Cuando estudiábamos la ocasión pasada, Mateo 24, tú recordarás, Jesucristo dijo que el evangelio tenía que ser predicado, este evangelio, el de arrepentimiento y fe, para testimonio de las naciones. No dice para que los convenzas, no dice para que los obligues, no dice porque tú tienes que hacer los cristianos, no, solamente es compartido para testimonio de las naciones. Claro, queremos que nuestra familia, nuestro entorno se convierta, sea salvo y nazca de nuevo, pero esa no es nuestra labor de convencimiento, ese es el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos que hacer es dar testimonio. Y dar testimonio quiere decir con nuestro ejemplo y en nuestra vida, pero también hablando del Evangelio. Entonces son las dos cosas, como haciendo un pequeño resumen de lo que veíamos la ocasión pasada. Y tocábamos un texto que voy a leer rápidamente, que es Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Dice la Escritura, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y explicábamos también acerca de cómo el mundo pelea por cosas que son lícitas y claro, también por ilícitas, pero de las lícitas se abstiene de muchas cosas y el apóstol Pablo habla como un atleta, como un deportista. Bueno, también alguien si quiere hacer una carrera en la escuela, en las artes, en las finanzas, en las empresas o en cualquier área tiene que hacer muchos esfuerzos y tiene que abstenerse de muchas cosas con tal de poder ir avanzando en la vida. Así es. Entonces, un principio es que lo espiritual no es distinto. Si tú quieres llegar al cielo, tienes que abstenerte de todas las cosas
que son terrenales y que te pueden apartar de Dios, sean ilícitas o inclusive sean lícitas, porque de alguna manera el enemigo va a tratar de desviarte y de desviarme y de que no lleguemos al final. Por eso es que el apóstol Pablo, poníamos una analogía, ¿no? Cuando una persona, un atleta, está corriendo y está compitiendo y uno solo gana la competencia, uno solo lo obtiene, bueno, ¿qué implicaría que una sola persona pudiera ser salva en la comunidad en la que vivimos? Uno en el puerto de Veracruz, uno en Álamo, uno en Tuxpan, uno en Poza Rica, uno en Jalapa, uno en Tonayán, uno en Naulinco, o allá en Colombia, uno en cada uno de los lugares en donde llega la palabra. Imagínate que hubiera esa situación de decir solo uno pudiera ser salvo. Sabemos que el Evangelio es para toda la humanidad. Jesucristo murió por todos, pero en el ejemplo el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si uno solo alcanza el galardón, el premio, uno solo lo obtiene, por eso compite de tal manera. Bueno, si nosotros pensáramos eso, yo creo que realmente estaríamos pensando en cómo ser mejor cristianos si es que ya lo somos. Y si no eres cristiano, estarías pensando, oye, Señor, yo quiero estar en tu lista, yo quiero estar al final, yo quiero terminar la carrera, pero para eso hay que comenzarla, para eso hay que iniciarla, para eso hay que entender que si en la vida todo implica un esfuerzo y abstenerse de cosas, la vida espiritual no es distinta. Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Pero el texto termina de una manera muy interesante. Ya que habló del heraldo, que también explicamos que es un mensajero, dice lo siguiente, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, que es la encomienda del cristiano, id y predicad el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Esa es la encomienda del cristiano. Id, hay que ir, hay que hacerlo. No te fijes quién, si alguien lo va a hacer o no lo va a hacer, te está hablando a ti. Como dice el libro de Isaías, entonces, pues yo pregunté, ¿y quién irá por nosotros? Y entonces, pues de repente tú te gustaría, o no, el otro que vaya mejor, o ese que vaya, o ese está más preparado, o ese tiene más tiempo, o ese tiene más años. Pero aquí no hay a quién echarle la responsabilidad. ¿Quién le va a predicar a tu familia? ¿Quién le va a predicar a tus vecinos? ¿Quién le va a predicar a tus conocidos? ¿Quién le va a predicar a aquellas personas que están a tu alrededor? No, es que si yo le predico a mi maestro en clase, me van a correr de la universidad. Pues tal vez sí, o no vas a ser muy popular. Pero ¿y qué? Si eres cristiano, eso no te va a importar. Había una madre hermana que ya está con el Señor en este momento. Me contaban su testimonio hace unas semanas y yo no, ya se me había olvidado, pero me lo recordaron más bien. Y esa madre hermana juntaba ahí a los alumnos, a sus compañeros, y entonces llamaba a un predicador para que él fuera a predicarles, pero ella también les predicaba. Y ahí lo metía al predicador en el campus y entonces ahí hacían una charla, imagínate, una joven universitaria. ¿Qué implicaría eso en nuestros días? ¿Burla? ¿Escarnio? ¿Oposición? ¿Que los maestros te ofendieran demasiado? ¿Que los alumnos también? ¿Los compañeros de clase? Claro que sí. Este camino no es para ser popular. ¿Qué implicaría que en el trabajo, por ejemplo, tú señalaras los pecados que ves cada vez que alguien roba, cada vez que alguien miente, cada vez que alguien ofende, cada vez que alguien se burla de otro y tú, pues de una manera, sí, si tú quieres estratégica, sutil, si tú quieres, pues muy cuidadosa y amorosa, pero tú hablas verdad como dice la escritura, ¿qué pasaría? Te pueden correr o no vas a ascender por lo menos o no vas a ser popular. ¿Pero y qué? Se supone que somos heraldos, somos mensajeros de este evangelio. Entonces, si tú te vas dando cuenta, esto no es para ser muy populares ni para hacer muchos amigos y ni creas que muchísima gente va a querer escuchar esto, no, al contrario, le va a costar trabajo, se le va a hacer difícil. Pero ¿y qué? Tú cantabas hace rato en la alabanza y está muy buena esa alabanza es de las que más me gustan, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Y dice en una parte, y si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Sí, se escucha fácil, pero ¿y si vuelve tu familia? ¿Y si vuelve tu esposa, tu esposo, tus hijos? Ahí sí ya no es tan fácil. ¿Y si vuelve el que te predicó, el que te acercó al evangelio? O sea, ese canto es muy, muy espiritual. Porque lo que te está diciendo es, no, yo veo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo quiero obtenerlo, yo quiero llegar al final. Yo quiero correr la carrera de tal manera, no como el que corre así a las locas, a ver qué pasa. No, no como a la aventura. No, yo sé a dónde voy, yo sé a dónde me dirijo.
De eso se trata el evangelio, de eso se trata el cristianismo. Ya te predicaron a ti, ahora tú predícale a otras personas. No, es que me cuesta trabajo, no sé si ser cristiano o no ser cristiano. Qué triste que algunos todavía están divagando entre ese pensamiento, porque estás perdiendo mucho tiempo para tu propia vida, para tu propia familia y para toda la gente que necesita que tú le prediques, que tú le hables de Cristo. Pero hoy nos vamos a enfocar en una segunda parte que es muy importante. Dice, habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo se ve que ahí tiene una preocupación para con la iglesia y también para con Dios, y es personal y lo abre, y yo creo que es la preocupación que cualquier cristiano tiene que tener también. Debe cuidarse o debemos cuidarnos todos. Yo mismo venga a ser eliminado. Y esta segunda parte habla de cómo el mensajero debe tener cuidado de poder permanecer y seguir adelante hasta el final. Quiero leer otra versión de la escritura para poder entender un poco más el texto en Primera de Corintios 9:27. Fíjate lo que dice o cómo lo menciona. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. El dominio propio, el espíritu que Dios nos da cuando somos cristianos, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo, pues si anuncio a otros la buena noticia, el evangelio, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Quiero mencionar esta frase otra vez. No quiero que al final Dios me descalifique a mí. Cuando en unas competencias olimpiadas que hemos estado hablando ahorita de los deportes y algunas situaciones de ese tipo, pues tú ves que, por ejemplo, México, ¿no? Que ha sido muy bueno en el maratón, la marcha, en ese tipo de competencias, la caminata. Y te has dado cuenta cómo hay algunos jueces en esas competencias y de repente si hace un mal movimiento o si está flotando, como le llaman, o si hace algo incorrecto, lo descalifican, ¿no? Y eso es triste porque imagínate tanto esfuerzo y yo recuerdo alguna olimpiada, no me acuerdo cuál, de una persona que iba ya a punto de ganar y ya estaba en un muy buen lugar y lo descalificaron y la gente se enoja y se molesta y todo el país, ¿cómo es posible que lo descalifiquen si iba a ganar la medalla de oro, la medalla de plata? Imagínate, ya está a punto de llegar, ya se ha esforzado, no solamente en su preparación, no solamente se ha abstenido de muchas cosas, no solamente en su trabajo, sino que la competencia ha demostrado tenacidad, ha demostrado que sí quiere, que se esfuerza, pudiéramos decir en un cristiano, que se esfuerza en la gracia, que depende de Cristo, que le pide ayuda a Dios todos los días y ahí está, y ahí está, y al final se perdió, no ganó. Creo que la alegoría la entendemos bien. Sería una desgracia la cuestión de no ganar una medalla olímpica o la cuestión de no titularte estando tan cerca de una carrera universitaria. Tanto se invierte, tanto esfuerzo, ¿verdad? O en un trabajo donde ya vas haciendo las cosas muy bien para llegar al siguiente nivel y al final no te descalifica algo, no hiciste algo correcto, hiciste algo, ahí cometiste un error o te faltó algo, un detalle. O para cerrar un trato de negocios y ahí estabas a punto de hacer una buena venta y de repente todo se echó a perder por un detalle. Bueno, todo eso sería muy trágico, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de algo todavía delicado y es la vida espiritual. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Y eso es muy amplio. Evidentemente eso es muy amplio, pero gracias a Dios que la Escritura pues tiene la respuesta para todas las cosas. Porque si a ti te preocupa como a mí seguramente me preocupa también en mi vida espiritual, pues seguramente al apóstol Pablo también le preocupaba, por eso lo deja aquí. Y entonces el siguiente capítulo empieza a hablar y a decir el contexto de por qué está sintiendo eso en ese momento. Y en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13, vamos a leer algo muy interesante. Y empieza a hacer una analogía el apóstol Pablo después de decir, no quiero ser descalificado, no quiero ser eliminado, no quiero yo habiendo esforzadome tanto, pues que al final yo también me pierda. Y entonces el apóstol dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Ustedes díganme, ¿de quién estaba hablando? Dice de los padres, pero ¿qué pueblo, ¿de qué pueblo estaba hablando el apóstol Pablo? ¿De quién era? Del pueblo de Israel. Eso lo entendemos muy bien porque cuando tú lees la Biblia y cuando tú ves el Génesis y tú ves el Éxodo y tú ves todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿dónde estaba el pueblo de Israel cuando está citando este contexto el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas? En el desierto. ¿De dónde había salido? De Egipto. ¿Cómo los había sacado Dios de Egipto? Con mano fuerte, con plagas, con juicios para con la nación de Egipto, con mano fuerte, humillando a Faraón, al mayor de los reinos de aquel tiempo, Dios glorificándose, endureciendo el corazón de Faraón para que no creyese y se ablandaba y luego volvía a ser endurecido para que cada vez la gloria de Dios fuera más. Entonces el contexto es muy tremendo. Aquí el apóstol Pablo está utilizando una analogía bastante buena. Está recordando cómo el pueblo de Israel fue ayudado de una manera milagrosa. Y aquí yo hago una pequeña analogía para los presentes. ¿A quién de los presentes Dios no le ha ayudado nunca? A ver, levante su mano. No, que digas, no, a mí Dios nunca me ha ayudado. No, Dios nunca, nunca, nunca me ha ayudado. ¿Verdad que no? Los momentos de angustia, ahí está Dios. Cuando no tenías que comer o no teníamos que comer, ahí está Dios. Cuando te faltaba unos quintos para pagar la renta al final del mes, ahí estaba Dios. Cuando de repente te faltaba hasta para tu pasaje, ahí estaba Dios. Cuando no tenías ni para el doctor y estaba enfermo uno de tus hijos y le oraste a Dios porque no tenías para llevarlo ni al doctor por las medicinas, ahí está Dios sanando a tu hijo, ¿sí o no? Y algunos de nosotros ya en el hospital a punto de una intervención muy peligrosa o en una operación, ahí Dios metiendo su mano. O algunos a punto de morir sabiéndolo o no sabiéndolo, ahí está Dios. A punto de que te pasara algún mal en la calle, tanta gente mala que hay en estos tiempos, Dios cuidándote, Dios guardándote. O sea, la mano fuerte de Dios se ha visto. Y algunos de los presentes, y a lo mejor algunos en otros lugares, han visto cosas todavía mayores. Sanar a gente de cáncer, sanar a gente de enfermedades incurables, ser guardados de turbas, ser guardados de gente mala, ser guardados de cosas de verdad que ni siquiera pudiéramos mencionar todas en esta enseñanza o en esta plática. Y algunos hemos visto cómo Dios se ha manifestado empezando obras en lugares en donde no se escuchaba el evangelio. Gente que no hablaba ni siquiera el idioma español y está escuchando el evangelio. Y se han plantado iglesias y se han abierto lugares y se han rescatado niños de la calle y se han rescatado jóvenes y personas de las drogas y han salido mujeres de las vidas más terribles y se han transformado en personas de bien. Y entonces hemos visto milagros y hemos visto maravillas. Y aquel que ya tiene varios años caminando con Cristo en el cristianismo real, no en la denominación, creo que puede decir amén, amén. Dios ha hecho maravillas, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fuerte, Dios es grande. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera y puede cambiar y puede mover la naturaleza inclusive. Y quita reyes y pone reyes. Y Él sabe lo que hace y cómo lo hace y no nos pregunta a ninguno de nosotros. Y Él sabe lo que es mejor. O sea, la verdad que la analogía a mí me parece muy interesante porque así como el pueblo de Israel fue bendecido, nosotros también hemos sido grandemente bendecidos. Yo por lo menos decía, Señor, nosotros como iglesia no podemos decir que no hemos sido bendecidos. Y nos ha visitado Dios en eventos, en retiros, nos ha visitado en reuniones de iglesia, en reuniones de domingo, nos ha visitado en eventos y eventos extra iglesia, fuera de las cuatro paredes. ¿Cuántas veces Dios no ha visitado a su pueblo? Yo decía, Señor, qué parecidos somos al pueblo de Israel, en ese sentido. Pero la Biblia sigue diciendo algo que me llamó la atención. Pero de los más de ellos, o sea, la mayoría, no se agradó Dios. No se agradó Dios. Y sabemos que eso está escrito. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y yo decía con tristeza, Señor,
¿Cuánta gente también yo he escuchado? ¿Cuánta gente yo he conocido? ¿Cuánta gente yo he visto predicar, por ejemplo, o tocar la alabanza? Hace rato que estaba en la alabanza. ¿Cuánta gente ha pasado por tocar la alabanza con mucho talento, con mucha gracia? ¿Cuánta gente te ha servido? Yo he visto que te ha servido de corazón por mucho tiempo. ¿Cuánta gente en diferentes áreas? No solamente predicadores, sino cualquier tipo y cantidad de gente, misioneros, misioneras, personas responsables de obras de misericordia. Y de verdad, el lugar no me deprimía, pero sí decía, Señor, pero muchos de ellos ya no están caminando, no quieren nada contigo, están en malos caminos. Y me daba un temor santo y reverente, pero no como de aquel que tiene desconfianza en Cristo, no como de aquel que ha perdido la fe y la esperanza, sino como de aquel que Dios le está hablando. Y yo estaba leyendo esto, mi amado, y a lo mejor a tu mente vendrán muchísimas personas, ahora sí al que te predicó, ahora sí a los que conociste antes, ¿dónde están? En una denominación muerta, ¿dónde están allá en la calle? ¿Dónde están ahí en el adulterio? ¿Dónde están en el alcohol, en el afán, en las riquezas, en la avaricia, en los pecados, en las mundanalidades, en las vanidades de este mundo? Sí, con vidas cómodas, con vidas tranquilas, materialmente hablando, pero sin Cristo, sin Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esta parte obviamente nos habla más a nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Nunca un cristiano debe alegrarse cuando alguien más cae. Eso no es de cristianos. Yo he visto y tristemente cuando alguien se escarnece de la caída de alguien, cuando alguien se escarnece y se burla del pecado de otro, ese es el mismo espíritu de Satanás, es el mismo acusador. Cuando el rey Saúl, hace poco estábamos hablando de él, sí fue desechado, sí pecó terriblemente. O sea, hizo las peores cosas que tú puedas ver y las estudiaremos probablemente más adelante. Pero cuando el rey Saúl murió y su amigo Jonatán, hay una de las endechas, de los lamentos más profundos, más cercanos al corazón de Dios, dicho por el rey David. Tú lo puedes encontrar en la Biblia. Pero una de las partes que a mí más me impresiona es cuando dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Y otra parte importante dice, que no lo sepan las hijas de los filisteos. ¿Por qué? ¿Estaba tapando los pecados de otras personas? No. ¿Estaba diciendo, el rey Saúl hizo muy bien con todas sus maldades? No. Pero le dolía profundamente en su corazón, porque el nombre de Cristo, la gloria de Dios, porque el reino, la autoridad que había sido puesta en Saúl por Dios en su momento, en Jonatán, su amigo, ¿cómo han caído los valientes? O sea, nunca será para alegrarnos o para decir que somos mejores que otros o mejores que ellos, sino como dice la Escritura, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Qué bueno es Dios. ¿Para que caigamos en lo mismo? No, al contrario, para que sepamos dónde nos va a atacar el enemigo, para que sepamos cómo nos quiere hacer a un lado, porque se repite no solamente con el pueblo de Israel, no solamente con el rey Saúl, sino si tú empiezas a estudiar desde el principio hasta con Satanás, fue así, como que se repite la misma historia y se repiten los mismos pecados. Y estas cosas están escritas, ya no nada más aquí en el texto, sino en toda la escritura, como ejemplos para nosotros. ¿Por qué es esto así? Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere que alguien que va corriendo la carrera al final se pierda. Que se pierda por un pecado. Que se pierda por un desliz, que se pierda por una tentación, que se pierda por un plato de lentejas, por una bolsa de oro, de dinero,
por un poquito de aprobación o de aceptación del mundo, por una posición, por un lugar, por un aplauso, por un púlpito, ¿por qué no decirlo? Por un ministerio, aún en lo religioso. No, Dios no quiere que nadie se pierda por nada, ni por nadie, porque Dios quiere que todos lleguemos hasta el final. Por eso esto está escrito para todos nosotros. Yo sé que muchos no son cristianos todavía y están pensándolo, pero Dios te espera con los brazos abiertos. Cada que pueda decírtelo, te lo diré y te lo recordaré en cada enseñanza. Y entonces empieza a hacer una narrativa el apóstol Pablo de ciertos pecados que el pueblo cometió. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Te acuerdas cómo decían? Insensatamente. Ay, allá en Egipto, nuestros platos de carne, nuestra abundancia, y aquí no tenemos nada. ¿Cómo el diablo es mentiroso, verdad? Imagínate que estés en una prisión ahí encerrado y que tengas un plato así de tibón, de arrachera, así, pero encerrado ahí en una cárcel. ¿Te gustaría? No, yo prefiero mis frijoles, ¿verdad? Prefiero mi arroz, prefiero mi caldito, pero yo puedo ir aquí, yo puedo ir allá. Yo puedo disfrutar lo que Dios nos ha dado. Puedo disfrutar a mi familia. ¿Puedes disfrutar a tu familia? ¿Están vivos tus hijos, tus padres, tus esposos, esposa, hermanos? ¿Tienes familia? A ver, levanta la mano. ¿Quién tiene familia? Pues alguien que está en una cárcel, no. Y tú dirás, pero los esclavos en Egipto, sí. Pues sí, pero eran esclavos. No creas que podían hacer picnics. No podían hacer días de campo. No tenían días de descanso. Eran tratados como bestias, como animales. La palabra esclavitud es puesta de verdad como algo importante de estudiar para nosotros en este siglo, de cómo era la esclavitud del pueblo. Era oprobioso. Y allá ellos ya siendo libres, viendo la mano de Dios poderosa, viendo los milagros y las maravillas y quejándose. No, es que ahí comíamos carne. No, es que ahí, o sea, añorando cosas que no son ciertas. El diablo nos lleva a codiciar cosas. Y una persona bien dijo hace muchos años, es un espejismo. El pecado es un espejismo. Como en el desierto la gente ve cosas, ¿verdad? Son espejismos. Como en la carretera, ves cuando brilla mucho ahí la carretera y como que se ven cosas. Son espejismos. Así es el pecado. La gente está corriendo tras la felicidad, tras el éxito, tras sentirse pleno y satisfecho en esta tierra y no se da cuenta que nunca lo va a lograr, porque no está en esta tierra, no está en este plano material ni terrenal, está en los cielos. Tú lo has cantado y yo también. Cristo es nuestro tesoro en los cielos. Aquí no hay nada que nos pueda suplir ni saciar. Aquí no hay nada de este mundo que nos pueda llenar. Son espejismos. El pueblo codició y eso lo llevó a otro pecado. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Yo ese texto no lo entendí hace muchos años porque de hecho está un poco así extraño eso de jugar, ¿no? Inclusive alguien pudiera decir, entonces no puedo jugar nada, no puedo jugar fútbol, no puedo jugar dominó, no puedo jugar nada, no se refiere a eso, ahorita vamos a entender el contexto. Pero fíjate cómo un pecado llevó a otro, la codicia llevó a la idolatría. Y no pienses que nada más son los muñecos, no. La idolatría, tú querer mucho a una persona más que a Dios, querer mucho más tu matrimonio que a Dios, tu familia más que a Dios, tu trabajo más que a Dios, lo que sea más que a Dios, eso es idolatría. Es interesante que esta parte viene de Éxodo capítulo 32. Si me acompañas a Éxodo capítulo 32. Versículo 1 al 8, vamos a leer esta porción de la escritura. Cuando Moisés
va por las tablas de la ley, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Es interesante, yo me acuerdo cuando también Samuel le dijo a Saúl que se esperara y no se esperó, ¿no? Como que la impaciencia es algo muy claro en los que no son cristianos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, nada más en esas frases hay un sinfín de situaciones que analizar, de pecados, de errores, de falta de entendimiento. O sea, se acercan a Aarón y Aarón, vamos a ponerlo así, no era Moisés, pero Aarón tenía muchísimos talentos. ¿No recuerdas que Aarón es el que habló en lugar de Moisés? Porque Moisés era tartamudo. O sea, Aarón es el que representa todos los talentos, todas las habilidades, pero ahí te das cuenta cómo le faltó valor, carácter, espiritualidad. Y la verdad que eso es muy típico de cualquier lugar, de una familia, de una congregación, de un trabajo, de un lugar. O sea, ¿cuántos pudieran representar a Aarón? Tal vez una madre de familia. Pues que sí, sabe que el varón lleva la mayor responsabilidad, es el pastor de la casa, de acuerdo a los puritanos, así lo tomaban en cuenta ellos. Pero una madre, cuán importante es, ¿verdad? Cuán importante es. O sea, debe de ser sobria, debe ser prudente, debe ser espiritual, debe ser ayuda idónea, debe de impulsar a su marido, no debe competir con él, sino debe de bendecirlo, deben de orar por él, debe de ser de verdad ese complemento y no como el mundo le dice, no, es que el machismo y el patriarcado y no sé qué. Y entonces ya la mujer está trastornada y dice, no, sí, sí es cierto, ya está en la religión y las iglesias, no, sí es cierto, nosotras tenemos igual de derecho y las mujeres somos muy espirituales y las mujeres somos y podemos, sí, pero hay un orden para todas las cosas. Y el hombre y la mujer es igual de valioso delante de Dios. Simplemente son las funciones. Eso es todo. Las funciones que Dios ha determinado. Y Aarón representa todo aquello que tiene una responsabilidad. No la de Moisés, pero sí tiene una responsabilidad. Y es puesto a prueba porque eso sí yo lo entiendo muy bien. Cuando no está Moisés. Y ahí todos somos probados. Ahí todos somos probados. Cuando no está el que estaba más arriba que nosotros. Cuando no está físicamente. Entonces ahí sale. ¿Qué pudo haber dicho Aarón cuando le dijeron, fíjate qué insensatez de parte de estas personas? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué hubiese dicho Aarón? ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre? ¿Que Dios no ha demostrado ser fiel? ¿Que no estuvieron en Egipto? ¿Que no vieron cómo fueron enjuiciados los egipcios? ¿Que no vieron cómo Faraón fue humillado? ¿Que no se dan cuenta? ¿Hizo eso Aarón? No, no. Luego siguen argumentando, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, yo sé que literalmente pues él fue el que lo encabezó, pero Moisés fue quien lo sacó de la tierra de Egipto. Fue Dios. Cuando la gente ve a los hombres, ahí empieza el error. Cuando no se da gloria a Dios, ya ahí está ya la humanidad, la carne hablando, la carnalidad. No sabemos qué le haya acontecido, ya la impaciencia, la incredulidad, ya se tardó. Y Aarón, en lugar de reprenderlos, les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Muy débil Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Aarón.
Es que estaba presionado. Pues sí, claro que sí. De hecho, hay un texto que dice que la mucha opresión entontece al sabio. Sí, claro. Pero que no podía ir Aarón. Es que no estaba Moisés, pero que no podía ir a Dios. No podía rogarle, no podía pedirle a Dios. Ahí hay algo que no había sido formado en su corazón, aparte de su carácter. Ahí están las debilidades puestas en evidencia, no para exhibirlo, sino para, y como lo leímos, como ejemplo para nosotros. Yo lo digo con muchísimo temor. Todos estaremos en la posición de Aarón en algún momento, en nuestro trabajo. Imagínate cuando tu jefe no es Moisés, sino tu jefe es un diablo. Ay, pues roba. Yo soy tu jefe, yo te estoy dando la indicación. Roba, miente. No, no, tú no lo estás haciendo. Yo soy tu jefe. A ver, falsea esto, mira esto y cámbialo por esto y así. ¿Cuántos Aarón habrá aquí entre nosotros? ¿Cuántos podremos ser a pruebas, puesto a pruebas no solamente en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, en todos los lugares donde podamos estar? Y te digo una cosa, yo te lo digo como cristiano, como tu hermano, como el que está aprendiendo también, no es sencillo. Se necesita depender de Dios y decir, Señor, ayúdame, quiero depender de ti. Porque si me voy por la presión de ganas, humanamente hablando, a veces uno no quiere estar ahí. Y uno quiere tirar todo y uno quiere echarse a correr. Pero ¿te acuerdas quién es el que te llamó? ¿Te acuerdas quién es el que te invitó a ser cristiano? ¿Te acuerdas quién es el que pagó alto precio por tu vida? ¿Te acuerdas quién está detrás de ti, tu familia y los que están alrededor y los demás? Pero sobre todo, ¿te acuerdas que hay un Dios en el cielo que todo lo ve? Aarón está puesto ahí en ejemplo para nosotros, para que no imitemos sus pisadas en ese momento. Pues hace el becerro. Entonces dijeron de ello un becerro de fundis. Perdón, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses con D minúscula, que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínate qué blasfemia, qué ofensa ahí delante de Dios. Debió ser terrible esa presión. O sea, no eran 20, 30 personas, no eran 100, o sea, eran miles que estaban ahí. O sea, la presión debió ser tremenda. Te deja ver, y al lado de Aarón no había quien le aconsejara o qué pasaba. Es que la cobardía se contagia. Y la torpeza espiritual también se va contagiando y entonces es un ambiente terrible, demoníaco que el diablo empieza a utilizar. Pues ya estaba ahí el becerro y diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, no solamente el becerro, sino el altar. El altar que es para sacrificar, el altar que es santo, el altar que era el lugar en donde el hombre podía, ahí a través de los sacerdotes, a través de lo que Dios había instituido, poder hablar con Dios, poder arreglarse con Dios. Y ahí le pone un altar al muñeco eso, al becerro. O sea, había una idolatría terrible, había una cobardía tremenda, había una falta de espiritualidad, de discernimiento, había unas tinieblas densas ahí en ese momento. ¿Y por qué está escrito? Ah, para que nos aprendamos la historia. No, como ejemplo, como ejemplo. No idolatres a las personas, no idolatres a los ministros, no idolatres nada ni nadie. Solo hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que te quiere y te está invitando a caminar con Él. Depende de Él hasta el final. Yo creo que eso debió ser algo terrible, triste, terrible, tremendo. Y dice la Escritura, viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, todavía lo mandó a decir, y dijo, mañana será fiesta para Jehová, ocupando el nombre de Dios en vano.
Sí, como la denominación, pues la denominación sigue hablando de Cristo, ¿te das cuenta? A ver, hermanos, pásenme sus carros, últimos modelos, aquí a los pies de los apóstoles, en el nombre de Dios. Si no ocupan el nombre de Dios. Hoy se ocupa el nombre de Cristo con tanta ligereza, en los púlpitos, en los grupos, en las aulas de clase, en cualquier lugar, ya cualquier gente habla de Dios, pero ni entiende quién es Dios, ni lo conoce. Y tantas denominaciones que ocupan el nombre mal de Dios. Pues esto ya caía en rayar en la blasfemia de verdad. Qué triste panorama, qué triste situación. De verdad, estudiar a Aarón en este momento es muy trágico, pero es muy valioso para nuestra vida espiritual también. Todavía ahí como confundido, como todo en tinieblas, atarantado, diciendo, mañana será fiesta para Jehová. No que eran tus dioses, no que el becerro, no que el altar. ¿Cómo que para Jehová? O sea, mezclando lo santo, profanando lo santo con lo malo, pues con lo inmundo, o sea, mezclando la idolatría con lo de Dios, o sea, la confusión terrible. Y dice la Escritura, que ahí viene el texto que estamos estudiando en Corintios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese es el mismo texto que está haciendo alusión a Corintios. Cuando dice que el pueblo se levantó a jugar, se levantó a regocijarse. Hay otra traducción que dice a divertirse, a bailar, a lanzarle al becerro, a lanzarle al becerro. Vamos a bailar al becerro. Vamos delante de los dioses, de los nuevos dioses, del nuevo altar, de la nueva religión. Un Cristo sin cruz, un Cristo sin negarte, un Cristo viviendo en tus pecados, un Cristo carnal de la mundanalidad, un Cristo a tu medida. Es lo que quiere hacer la denominación, es lo que hacen muchos grupos. Un Cristo que le sobra liberalidad, o por qué no decirlo, también un Cristo a la medida de los hombres, con tradiciones de hombres y costumbres de hombres y añadidos que no vienen en la Escritura, que te hacen más difícil todavía también la vida cristiana. Pues cualquier cosa que no sea conforme a la Escritura, eso es un becerro de oro. Es una falsa religión y eso no es Cristo. Ah, pero es que hablan de Cristo. ¿Y qué? Es que predican parecido, yo te decía la vez pasada, es que ya muchos predican arrepentimiento y fe y muchos predican, ¿y eso qué? Ya mucha gente predica muchas cosas parecidas, pero ya viven otra cosa distinta. Es importante a la ley y al testimonio ver que se predique lo correcto, pero que se viva lo correcto también en las personas, en las iglesias, en las comunidades, en las familias. Es un tiempo de mucha confusión. La verdad que aquí también había muchísima confusión. Y entonces el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse delante del becerro. Semana pasada tuvimos un evento, una actividad, gracias a Dios, Dios nos bendijo mucho. Y de verdad que cuán hermoso, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Pero cambia eso a una cuestión carnal, a una cuestión de pecado, donde la gente se junta a hacer lo malo, se junta a tomar, a beber, pues sí están juntos, están dizque en armonía, pero en pecado, en deleites, en carnalidades. Qué horrible es eso. Y ahí lo que se estaba dando era una cuestión de mucha mezcla, de decir de Dios, de hablar de Dios, de becerros, de idolatrías, de codicias, de pecado, de desenfrenos. Ahí es el contexto de lo que estamos leyendo. Dice la escritura entonces, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así de rápido se corrompió el pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios veía todo eso y Dios
no lo aprobaba. Hay camino que al hombre le parece camino derecho, camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Ten cuidado de hacerte una religión conforme a tus ideas. No, yo estoy bien con Dios. No estoy súper bien. He platicado con mucha gente últimamente. No, yo estoy muy bien. Y, y ya por su tercer matrimonio. No, no estoy súper bien. Y ahí ni ha dejado a la otra persona y vive con la otra. Y una desgracia aquí, una desgracia allá. No, no, estoy contentísimo con las bendiciones de Dios. Pero con vidas muy desordenadas. Vamos a Primera de Corintios 10 nuevamente, por favor. Cuando dice la escritura, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ya vimos el contexto. Y sigue citando Pablo otros momentos interesantes, importantes. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, ese pueblo de Israel hacía y deshacía y se olvidaba de Dios y volvía atrás. Pero te das cuenta cómo ya está mencionando pecados muy específicos. La codicia, la idolatría, el desenfreno, la fornicación, que son pecados pues del área sexual, ya estos, ¿no? Sexualidad, que es algo tan delicado, tan santo y tan bueno en el matrimonio, en el contexto correcto, tan incorrecto, tan complejo en otros contextos, y ahora, qué complicado es. Ya las series de televisión, las caricaturas, ahora pues ya te manejan que la pareja, pero pues ya, ahí está, sale una mujer y con otra mujer y ya esa es su pareja. Un hombre con su esposo y tienen derecho a tener hijos, y eso es su derecho. O sea, eso básicamente en todo el país se está aprobando y en muchas partes del mundo. Y ahora sí, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Y ahora los raros, los anticuados, los anticonstitucionales, los antiley somos nosotros. Ya es así. No será, ya es así. Qué complicado. Pero Dios está con nosotros. Amén. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Se quejaban a cada rato y se quejaban y se quejaban. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Oye, pues hasta Aarón y María murmuraron. ¿Sí te acuerdas de esa cita ahí contra Moisés? Oye, pues ¿por qué esto? Pues si nosotros también podemos hablar con Dios. Y Datán y Abiram y Coré, pero también el pueblo murmuraba, y ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahí estaban ahí destruyendo los pecados de la boca, de la lengua. O sea, son los pecados que siempre se han utilizado. Imagínate cómo se habrá dividido el cielo. Seguramente Satanás les habrá vendido unas mentirotas ahí a los ángeles para que la tercera parte se fuera. O sea, no es un pecado nuevo. No era la primera vez que se ocupaba eso. Y perecieron por el destructor. Y otra vez te vuelve a decir lo que estamos leyendo. Ya estamos por terminar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así de sencillo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y bendito Dios, y alabado sea su nombre por el amor tan grande que nos tiene. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Que una amonestación es como una llamada de atención, es como cuídate, mira a otros más fuertes, mira a otros más numerosos. Pues qué más numerosos que el pueblo de Israel en el desierto, que de ellos nadie entró a la tierra prometida más que sus generaciones más jóvenes, de los cuales dijeron que morirían postrados en el desierto, pues ellos son los que entraron. Y Josué y Caleb, porque ni siquiera Moisés, ni Aarón, ni María entraron, sino que Moisés, viendo de lejos, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y yo creo que después de todo lo que hemos vivido últimamente y lo que viviremos, esta frase, tú sí que la entiendes y yo también. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. ¿Ya?
Si esto es relevante para alguien en todas las generaciones del cristianismo, si esto aplicaba por ahí del 1400, claro, 1600, 1800, 1900, en el 2000, claro que sí, siempre ha aplicado, pero si esto aplica en este tiempo de guerra, de impunidad, de injusticia, de maldad, de violencia, o sea, este es el tiempo. El mundo está como en un polvorín. El mundo está pendiendo de un hilo y la gente está viendo allá al Medio Oriente y la gente está viendo allá Ucrania y Rusia y la gente está temblando y la gente se está preparando. Y falsos profetas y falsos maestros y falsos cristos y la maldad se va multiplicando y el amor de muchos que si eran cristianos se está enfriando y se seguirá enfriando. Entonces sí, como dice la Escritura, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ya es lo último, como cuando se está en lo último de la carrera, como cuando estás a punto de llegar. No, pero yo no soy cristiano. Pues, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Pero es que tantos años no he sido cristiano, ¿y a poco sí me puedo convertir el día de hoy, ya que se va a acabar todo esto? Esa es la buena noticia. Muchos primeros ya no están. Y nosotros que somos los últimos, todavía lo podemos alcanzar. Todavía estás escuchando esto el día de hoy. La gracia de Dios es tan grande. Es que no lo merezco. No, nadie lo merece. Es que he sido muy malo. Pues sí, el más pecador. Tú no sabes lo que yo he hecho. No importa. Si tus pecados fueran como la roja grana, con Cristo pueden ser emblanquecidos. Tu corazón puede ser transformado y puede ser limpiado el día de hoy. Si tú quieres. Nosotros somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos, solo por su gracia y por su misericordia. Y viene una frase que está muy interesante, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y te la explico bien. No te dice, tú vas a caer, tienes que caer, porque mucha gente como que le interpreta así. No, no dice eso, sino lo que dice es que nuestra firmeza está en Cristo, porque si nosotros nos confiamos, podemos caer. Tenemos esa posibilidad de no llegar. Si Moisés no entró a la tierra prometida, si Aarón no entró a la tierra prometida, si María no entró a la tierra prometida, si toda esa generación de gente sabia, yo creo que era gente muy talentosa en muchas cosas. Había príncipes, había principales y no entraron. Pues ¿quiénes somos nosotros? En ese sentido, sí hagámoslo con temor reverente y no nos confiemos. O sea, la invitación es no te confíes. La invitación a mí es no te confíes. No es una invitación a que vas a caer o tienes que caer, no, sino que tengamos cuidado. Y tanto es así que la explicación adelante está muy preciosa y con esa concluyo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. O sea, como humano, tú y yo vamos a ser tentados en todo esto, a murmurar, a quejarnos, a amargarnos, a fornicar, a los pecados en el área sexual, a la cobardía, a la idolatría, a la codicia, que son pecados muy marcados de lo que hemos leído el día de hoy. Si lo dice ahí la escritura es porque seguramente eso está ahí latente, el diablo atacando siempre a los cristianos de cualquier generación, aún a los de fin de este siglo que somos nosotros. Pero aquí te dice, pero no te preocupes, mira, porque nunca nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y fiel es Dios, nos recuerda. El apóstol Pablo, pues si fuéramos infieles, él permanece fiel. Fiel es Dios. Fiel es Dios, por eso estás aquí. Y los cristianos, por eso estamos aquí, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
O sea, no es por ti ni por mí. No es por nuestra santidad. No es por nuestra justicia. No son por nuestras buenas obras. No es porque le echamos muchas ganas. De verdad. Es porque Cristo es muy fiel. Por eso estamos aquí. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y que puedas pensar por un momento qué importante es estar con Cristo. Pablo no se estaba regocijando hablando de la caída de otros. No estaba alardeando como diciendo, yo soy mejor que ellos. No. Yo hoy te lo digo con mucho temor, con tristeza profunda en mi corazón. Cómo han caído los valientes. Cómo han caído generaciones de personas que iban bien, que fueron y son ejemplo en muchas cosas. Pero fiel es Dios. Cristo no cae. Cristo no cambia. Cristo está en el mismo lugar. Y estas cosas solamente están puestas como ejemplo, como digámoslo, como un antitestimonio, ¿no? Como lo que no tenemos que hacer. Ahí está con claridad. Cuídate, cuidémonos. Vamos a cuidarnos unos a otros de no caer en nada de esto. Yo sé que el diablo te va a tentar, como a mí también me tienta y como a todos les puede tentar. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Quedará también juntamente con la tentación la salida, que podamos soportar, a que podamos llegar hasta el final, a que podamos obtener aquello para lo cual fuimos llamados hace mucho tiempo. Porque seamos sinceros, aunque no seas cristiano, tú has sido llamado a ser cristiano hace muchísimos años. Y los que somos cristianos por su gracia y su misericordia, nosotros fuimos llamados a ser sal y luz de esta tierra. Nosotros fuimos llamados a ser heraldos. Dios, guárdanos de ser eliminados. Aquí está Dios. Dile con tus palabras, Señor, ayúdame, por favor. Llévame hasta el final. Yo no puedo, pero si tú estás conmigo, nada hay contra mí. Yo soy débil, yo soy torpe, yo soy frágil. Tú eres fuerte, pero tú eres fiel, pero tú eres verdadero, tú eres veraz, tú eres real, tú eres todopoderoso. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Y si me has traído hasta aquí, no es para que claudique en el desierto. Si me has traído hasta este momento y hasta este lugar, es para que entregue mi vida a ti completamente. Y si soy cristiano, para que recuerde a quién le pertenezco. No soy parte de una organización, no le pertenezco a un grupo, no le pertenezco a un pastor humano. Pertenezco a ti, Señor. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor. Ayúdame a llegar hasta el final. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie.
pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Tú eres, Señor, lo que más anhela nuestra alma, como aquellos hombres que por la fe alcanzaron las promesas. Nosotros queremos llegar al final, Señor. Llegar al final de la carrera, Padre. No queremos ser de los que se quedaron a la mitad o a punto de terminar. Todo esto no es para destruirnos, sino para amonestarnos. Si alguien ya se está desviando, Señor, otra vez, Señor, ayúdanos a estar en tu camino, Señor. Tú corriges lo deficiente, Señor. Enderezas lo que se está torciendo, Señor. Que tú nos amas, Padre. Tú eres lo más valioso que tenemos, Señor, en la vida. Cristo es mi tesoro, arriba en los cielos. El Señor es mi alegría, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos.
Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres suficiente. En ti estamos completos, Señor. Ayúdanos. Ayuda a nuestras familias. Y ayuda a todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Nosotros queremos ser de los que terminen, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia y tu misericordia, Señor Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Cristo. Amén y amén.